Bueno, el ejercicio 43 nos dice: el movimiento rectilíneo de un automóvil viene descrito por la gráfica velocidad-tiempo siguiente. Nos dan la gráfica y nos preguntan ¿qué tipo de movimiento lleva el móvil? Bueno, como veis, esto es una gráfica que podemos dividir en varios trozos. Este sería uno, este sería otro, aquí tendríamos otro y aquí tendríamos el cuarto trozo. Así tendremos zonas donde la velocidad va cambiando y zonas donde la velocidad es constante. Entonces, en la zona donde la velocidad va cambiando, pues tendremos movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿vale? Que puede ser o bien acelerado o bien retardado. Y en las zonas de velocidad constante tendremos movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a verlo ahora por zonas. El primer tramo sería este de aquí. En el tramo número 1 vemos que la velocidad va aumentando y por lo tanto podemos decir que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque la velocidad va aumentando. En el segundo tramo, que sería este de aquí, vemos que el tiempo va pasando pero que la velocidad todo el rato vale igual. Entonces estaríamos en un movimiento rectilíneo uniforme. En el tramo número 3, que sería este de aquí, vemos que la velocidad aumenta un poquito menos que antes, pero sigue aumentando. Por lo tanto, en ese tramo tendríamos de nuevo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en el último tramo, en el tramo 4, que sería este de aquí, la velocidad va disminuyendo poco a poco. De manera que lo clasificaríamos como movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Bueno, vamos a calcular la aceleración en los tramos en los que varía la velocidad, es decir, en el tramo 1, en el tramo 3 y en el tramo 4. Y para ello pues, usamos los datos que nos da la gráfica, de manera que en el tramo 1 tendríamos que la velocidad inicial 1, como vemos en la gráfica, es 0 metros por segundo. La velocidad final en el tramo 1 es igual a 20 metros por segundo y el tiempo en este tramo 1 serían 10 segundos. Con estos datos, si aplicamos la fórmula, la ecuación de movimiento en la que aparece la velocidad y la aceleración y despejamos la aceleración, esta fórmula la vamos a usar en todo este apartado, de manera que nos quedaría v menos v sub 0 partido incremento de t, y esto es igual a 20 si hacemos la cuenta entre 10, de manera que esa aceleración en el tramo 1 me queda 2 metros segundo cuadrado. Esta sería mi aceleración en el primer tramo. Bueno, nos sale una aceleración positiva porque vamos aumentando la velocidad. En el tramo 2 la aceleración es igual a 0 porque la velocidad es constante. En el tramo 3 tendríamos que la velocidad inicial en el tramo 3 son 20 metros segundos. La velocidad final en el tramo 3 son 25 metros segundos y el tiempo en ese tramo 3 son 10 segundos. De manera que si hago la cuenta de la aceleración obtendría 25 menos 20 entre 10 igual a 0,5 metros segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración en el tercer tramo. Bien, y en el último tramo, en el tramo 4, tendríamos que la velocidad inicial en el tramo 4 son 25 metros segundo, la velocidad final en el tramo 4 es 0 metros segundo, acabaría parado, y el tiempo en este caso son 30 segundos. Si hago el cálculo, obtendría 0 menos 25 partido 30, que sería igual a menos 0,83 metros segundo al cuadrado. Esta sería mi solución. Como vemos, esta última aceleración es negativa porque vamos reduciendo poco a poco la velocidad. Bueno, aquí usamos la ecuación de movimiento relacionada con la posición,
que será velocidad inicial por incremento de tiempo más 1/2 de la aceleración por el incremento de tiempo al cuadrado. Como veis, no he puesto la x sub 0 porque voy a considerar un poco cada tramo de manera independiente y luego ya hago la suma total porque también me lo pide el problema de esta manera. Empezamos calculando el espacio que recorre en el primer tramo, entonces tenemos que la velocidad inicial en el tramo 1 es 0 metros por segundo, el tiempo en ese tramo 1 son 10 segundos y la aceleración la hemos calculado antes, eran 2 metros segundo al cuadrado. Si sustituyo en mi ecuación tendría 0 por 10 más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Siempre se trabaja todo en el sistema internacional. Si hago esta cuenta, obtengo 100 metros. Este sería el espacio que recorre en el tramo 1. En el tramo 2 era un movimiento rectilíneo uniforme, de manera que aquí la velocidad todo el rato es la misma, v2, y será 20 metros por segundo. Y el tiempo son 20 segundos. Esto lo vamos mirando en nuestra gráfica. De manera que tendría que la x2 es la velocidad por el tiempo, sería 20 por 20 y serían 400 metros. x2 sería igual a 400 metros y lo reservo. Bien, calculamos ahora qué ocurre en el tramo 3. La velocidad inicial en el tramo 3 es igual a 20 metros por segundo. Aquí estamos en un movimiento acelerado también. El tiempo son 10 segundos. 10 segundos. Y la aceleración en el tramo 3 la calculamos antes y era 0,5 metros segundos al cuadrado. Todo esto lo metemos en nuestra ecuación de movimiento de manera que obtengo que x3 es 20 por 10 más 1/2 de 0,5 por 10 al cuadrado. Si hago esto, obtengo 225 metros. Y esta sería x3. Por último, vamos a calcular el espacio que recorre en el tramo 4. Para ello, pues tengo que la velocidad en el tramo 4 es 25 metros por segundo. El tiempo que emplea en este tramo 4 son 30 segundos y la aceleración en el tramo 4 también lo calculamos antes, era negativa y era menos 0,83 metros segundo cuadrado. Bien, sustituyo en mi ecuación y tendría 25 por 30 más 1/2 y el signo negativo de la aceleración lo pongo entre paréntesis por 30 al cuadrado. Aquí sí quiero notar que este signo, independientemente de cómo sea mi aceleración, siempre va a ser positivo, porque el signo de la aceleración lo voy a poner siempre aquí. Bien, cuando hago esta cuenta, obtengo el valor aproximadamente, ¿vale? Decimal arriba, decimal abajo, depende un poco de la aproximación de la aceleración, 376,5 metros. Esta sería mi posición o el espacio que recorre en el tramo 3. Para terminar este apartado me pide el espacio total, lo que recorre en total. Entonces, ¿qué hago? Pues sumo todo lo que he calculado en las pantallas anteriores. De manera que obtendríamos este valor, ¿vale? Os puede dar un poco diferente porque dependerá de la aproximación que usemos en el cálculo de la aceleración negativa. Pero más o menos eso. Bueno, y en el último apartado nos pregunta la rapidez media del móvil. Entonces, aquí usamos esta expresión. La velocidad media va a ser todo el espacio que recorre partido todo el tiempo que emplea, ¿vale? De manera que si hemos tenido antes este valor, 1101,5, vosotros pues usáis el número que hayáis obtenido. Ya digo que es aproximado entre 70 segundos, de manera que esa velocidad media, o sea, rapidez media, cuando nos preguntan rapidez realmente es el módulo de la velocidad, en mi caso me sale 15,74 metros por segundo. A vosotros os puede salir
un número parecido, decimal arriba o decimal abajo. Y ya con esto terminamos el ejercicio.